Es el más manejable y el que precisa instalaciones mucho más sencillas. Probablemente si no vemos la instalación de un neumático o un hidráulico, pues no logramos tener clara esa diferencia, ¿sí? Pero bueno, pues es tan fácil como que si yo quiero trabajar con un actuador pequeño, sencillo, como un servomotor, pues voy a necesitar algunos capacitores, algunas resistencias, un 555 probablemente, que sería el temporizador, para estar generando pulsos. Y en un proto, en una plaquita, pues podemos instalarlo y no hay mucho problema. Ya dependiendo la tarea que queramos que haga bueno, pues le haremos las adecuaciones, ¿no? Pero si nosotros queremos utilizar un actuador hidráulico, un neumático, pues vamos a ver que simplemente el ambiente donde se instalan, pues es totalmente diferente. Hay unos paneles en donde hay que estar incrustando esa fuente de alimentación, el sistema de transmisión, luego insertar los cilindros, que generalmente es con lo que se trabaja, luego poner algunos componentes tipo válvulas, algunas compuertas, para que estos actúen Hay compuertas dentro de la hidráulica y la neumática también, como la SAN y la OR, que ya les había comentado. Entonces, para que estos se puedan comportar de determinada manera, pues hay que ponerle una serie de complementos. Y afortunadamente con los eléctricos, si nosotros queremos que se comporte de tal o cual forma, pues basta con controlar algunas señales eléctricas. Yo les decía que le colocan tipo temporizador, un 555. La tarea que hace es generar pulsos eléctricos, y que dependiendo el ancho del pulso, frecuencia, el periodo, valores que podemos evaluar en la onda, va a ser la forma en que se va a comportar. Si hablo de un servomotor, por ejemplo, si hablo de un motor paso a paso, pues dependiendo la combinación que hagamos en las líneas de las bobinas del paso a paso, se va a mover a una determinada angulatura. Y si hablamos de corriente continua, basta con que controlemos el voltaje o manejemos el voltaje, pues para poder estar manipulando la velocidad, que es regularmente lo que podemos controlar de uno de corriente continua. Entonces, dice también que los actuadores eléctricos más utilizados son los motores de corriente continua de baja inercia y los motores paso a paso. Eh, Transforman la energía eléctrica en mecánica, ya lo dijimos, entonces pues sigue considerándose como un actuador. Dice que se puede combinar las ventajas del uso de la energía eléctrica, que sería bajo costo, ahí no lleva la coma, bajo costo, facilidad de transporte, limpieza, simplicidad de la puesta en marcha y otras tantas más que pudiéramos incluir. Con una construcción pues relativamente simple, con un costo reducido y una buena adaptación a una diversidad de aplicaciones o diversas cargas que pudiéramos encontrar. Aquí nada más están algunos tipos: motor corriente continua, control de posición sería el motor paso a paso y fácil conectar, y control de posición para el servomotor. Eh, el que va a tener un poquito de más fuerza o más potencia sería el motor paso a paso. En el caso del motor de corriente continua, pues sobre todo su principal característica es la fácil conexión que vamos a encontrar con ellos. Eh, Aquí hay algunos datos en relación al de corriente continua. Esto es la parte de las más importantes. ¿Cuándo utilizar uno de corriente continua? Es lo que a mí me interesa que identifiquen, jóvenes, creo que ya se los he comentado. Me interesa que identifiquen la aplicación
con base a la forma en que funcionan y con base a las características de estos, ¿no? Todas las ventajas que nos provean. Dice que se van a utilizar, perdón, mayormente en casos en donde tengamos que regular continuamente la velocidad del eje y donde necesitemos un torque de arranque elevado, un tanto más potencia al arrancar. Dice que para funcionar el motor de corriente continua o directa precisa de dos circuitos eléctricos distintos, el circuito de campo magnético y el circuito de armadura, que serían los elementos que contiene este motor. ¿Sí? Dice, el de campo básicamente es un imán, un electroimán, permite la transformación de energía eléctrica que se reciba por la armadura en energía mecánica a través de su eje, que sería el embobinado. Nos está explicando más o menos cómo está constituido. Voy a avanzarle un poquito para que veamos algunas características físicas. Estos de corriente continua podemos encontrar algunos tan pequeños como otros muy, muy grandes. Por ejemplo, en los de lectores de disco flexible, pues que a lo mejor ustedes ya ni siquiera los conocieron, los de 3,5, la medida esa era. Ahí encontramos un motorcito muy, 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 muy pequeño. ¿Cuál es la característica física que identifica estos motores? Que solamente van a tener dos cables, positivo y negativo, ¿sí? Voltaje y tierra. Y ya dependiendo cómo queramos que funcione, pues le incrementamos o disminuimos el voltaje. Y regularmente, ¿cómo lo hacemos? Pues a través del potenciómetro, ¿no? Generándole una resistencia que nos permite incrementar o disminuir el voltaje. Está constituido entonces, todos los motores en su mayoría están constituidos por un rotor y un estator. Dependiendo de qué esté constituido el rotor, luego a veces varía la clasificación. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues hay una serie de imán, hay un imán que pudiera ser el rotor en ocasiones y un embobinado que es la armadura, se le conoce como armadura, pero es una serie de cable de cobre que está pues ahora sí que a vuelta y vuelta en una cascasa, está a vuelta y vuelta. Y eso es lo que nos va a formar la armadura del motor. Entonces, la armadura consiste en un grupo de embobinados alojados en el rotor, porque estos van a estar alrededor del rotor. El rotor sería ese piquito que pudiéramos estar viendo ahí, que sería también visto como el eje. Y en un ingenioso dispositivo denominado colector, mediante el cual se recibe corriente continua desde una fuente exterior y se convierte la correspondiente energía eléctrica en energía mecánica, que se entrega a través del eje del motor. En la transformación se pierde un pequeño porcentaje de energía en los carbones del colector, en el cobre de las bobinas, en el hierro, por corriente parásitas o histéresis. ¿Se acuerdan que hablamos de ese concepto en la unidad 2? Hay algunos motores que se les llaman, de hecho, así, motor de histéresis, en los rodamientos del eje y la fricción del rotor por aire. O sea, que no se va a tener la fuerza que se quisiera, siempre va a haber fugas, ¿no?, de energía. Y eso, bueno, pues es normal, pudiera verse totalmente normal, como en el caso de lo que hablábamos en el hidráulico, que también ahí encontrábamos algunas fugas. Déjenme regreso. Ay, se fue. A ver, ahí está. Entonces, aquí es lo que les comentaba, ¿no? Que el control pues se hace sencillo, relativamente sencillo, porque pues lo podemos estar controlando a través de una resistencia variable, que sería el potenciómetro, que es la que va a regular
la velocidad a través de la regulación del voltaje. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? ¿Sí? En el caso de los de paso a paso vamos a ver que es un principio de atracción y repulsión. Aquí es una inducción. No sé si en sus demás materias vieron esos principios, que serían en la materia de circuitos eléctricos y electrónicos. ¿Sí? Internamente un motor de este tipo está compuesto por dos bobinas con punto medio. A ver si no me brinqué, se me hace que me brinqué, discúlpenme. Perdón, esta creo que no está bien, ¿eh? Ay, caramba, perdí. Esta ya no me dio. Sí, me van a disculpar un poquito. Esta de aquí, la 39 no es la 39, la 39 es la 40. Voy a empezar con esta. Es que sí, me causó sorpresa porque ya habla ahí de paso. Aquí sí ya se identifica como rotor y estator. En el anterior podemos decir que es a través de la inducción, ¿sí? Inducción magnética, inducción que va a generar ese movimiento o esa fuerza mecánica. A través, por ahí, justamente dice, actuando sobre la tensión en bornes del inducido o bien manteniendo constante la tensión inducido actuando sobre el inductor. Los motores así trabajan, un inducido y un inductor. ¿Alguien me puede decir si tiene algo de conocimiento en relación de motores? Que quede grabado. Déjenme ver a ver si puedo cambiar esto. ¿Sí están ahí, jóvenes? ¿Sí me escuchan? Aquí andamos. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. No me vayan a dejar aquí hablando sola y luego, ¿para qué quieren? ¿Alguien ha trabajado o recuerda? No sé si en la prepa vieron algo de esto. ¿No? En mi caso no, maestra. Al menos yo no. La verdad no, maestra. Eso, así me gusta. Nadie viene de electromecánica, por ejemplo, de allá del CETIS o algo así. ¿De mecánica automotriz le sirve? Pues sí, no, porque por ahí debieron haberles enseñado el funcionamiento ¿no? Probablemente no de este. Les voy a buscar, déjenme, voy a aprovechar a buscarles. Ay, perdón, es que estoy acá todo hecha bolas. Maestra, Mándeme. hace poquito vi un respecto a motores, que la verdad está muy... Ajá, De hecho, lo pasé al grupo que tenemos y yo estoy leyendo un sí, poquito de eso y pues ahí más o menos estoy aprendiendo. ok. Si algunos quieren verlo, pues sí la verdad sí les serviría mucho porque sí, es muy explícito pues el canal respecto a ejemplos y eso. ¿Es un canal de motores? Sí, es de puros motores. Ok, déjenme buscar, ¿eh? Ujú. ¿Cómo funciona? De hecho, por ahí yo les puse algunos. Déjenme ver si puedo compartirles de tal manera que se escuche, ¿sale? De hecho, creo que en el material que les compartí vienen algunos videos para si tienen posibilidades de revisarlos. Pero ahorita creo que esto les dará más claridad que a lo mejor que yo pueda estarles leyendo. ¿Dónde caramba? Ya lo tenía aquí. ¿Cómo funciona? Un corriente directa.
¿Se escucha? ¿Se escucha? No se escucha. No, ¿Nada? nada, maestro. Bueno, fíjense, ahí, a mí sí me escucha, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. Eso, no me gusta. Es que aparte tiene, esa parte del cobre es lo que le llaman el embobinado. ¿En serio no? A ver, voy a hacer, ¿eh? Permítame, ahorita vamos a hacer una. Se va a viciar, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Sí, maestra. No se escucha. Pero es que si yo lo pongo aquí, se va a hacer, sí. No, tiene que ser del mismo aparato. Bueno, déjenme vuelvo a hacer este cambio. Fíjense, ahí. Ups, ¿me veo feo? Ah, ya. Ahí es justamente la parte en donde se va a producir el giro. Al final es el mismo término, el mismo principio de atracción y repulsión de los polos. A cada línea de cables, cada bobina se le llama también devanado. A ver si se alcanza a entender aunque no oigan el. Ahí están poniendo dos ejemplos o una clasificación, una subclasificación del motor de corriente continua, en donde uno es paralelo y el otro es serial. Maestra,
corta un poco. El video, ¿verdad? Se Sí, pone lento, ¿cierto? Ajá. se corta mucho su, No, pero su se voz. corta su voz. Ah, mi voz. Bueno, ya me quité. Ya me puse, es que me puse Ujú. los audífonos, no los traía para ver si alcanzaban a oír el sonido del iPad, pero no lo logré. Bueno, les decía, Ujú. ahorita ya se oye mejor, ¿verdad? ¿O no? Sí, ya se escucha Ok, mejor. es eso. Sí. Gracias. Sí, ya mejor. Les mencionaba que también los de corriente continua tienen una clasificación que serían los paralelos y los seriales. En realidad es la forma en que se pone el devanado. El devanado son esas bobinas o ese cableaje que se mm, forma ahí, que es el que está haciendo justamente o provocando el giro. Y eso es lo que conocemos y al final, nada más hay los dos cablecitos, el negro y el rojo, y es el que vamos a estar controlando. ¿Sí? Déjenme, les voy a poner uno. Este está interesante. Voy a buscar uno que siempre lo hacemos. Motor, que voy a pedirles que lo intenten. No les quita mucho. No les quita mucho. A ver si aparece por aquí. Ahí está un motor y ese es el principio de funcionamiento del motor. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Cable de cobre, un alambrito de cobre, una pila, preferentemente de 9 para que aguante, o de esas, no hay problema, porque luego las de las AA o AAA no aguantan mucho. La corriente sobre todo, miren, ahí se va a hacer ese es como si fuera el embobinado, el devanado, cada uno de ellos. Ese nada más es una forma para generar el circulito que va a girar. Hace las veces de la bobina eso. Esa practiquita siempre la hacen pues para ver, es justamente el principio de funcionamiento. Y se enrolla poquito para que no se suelte, nada más. La parte que está atrás es un imán, eh, alambre de cobre, la pila y un soporte que esté por ahí. Hay que quitar el esmalte del alambre para que pueda hacer una mejor conducción, que si no, no alcanza a girar. Hay que limpiarlo bien. Déjenla avanza. Ya quedó. Ese es un cable, un cablecito. Que vean lo que va, para lo que va a servirnos. Con las tijeritas del Kinder lo pueden hacer sin problema para que no se corte.
Se hace un ganchito que le llaman luego cojinete a ese. Es un ganchito. Ahí se va a colocar esa bobina. Se va a pegar ahí a la pila. Déjenme avanzarle. La pueden pegar, ahí él la está colocando, nada más agarrando pues, pero es siempre mejor, hay que pegarla para que tengan. Y miren. Si lo acercan o lo retiran, van a ver que cambia la velocidad. Y ahí está un motor. ¿Sí? Pues no sé si decirles háganlo en su casa, no les quita mucho. La diferencia de un servomotor y uno de paso a paso, entonces, si ambos trabajan con esos pulsos o trenes de pulso, la diferencia es que en el caso de los de paso a paso, se tiene que hacer una combinación, de esos pulsos. Las bobinas se están alternando, positivo, negativo, o la combinación entre las 4 bobinas. Positivo, negativo. Ahorita lo vamos a ver. O todas las combinaciones que puedan surgir de ellas. De ahí es que se generan todos esos pasos. ¿A qué se le llama un paso? A un movimiento a determinada angulatura del rotor o del eje. Este se va a mover a un ángulo determinado. En los paso a paso, pues estos pueden moverse los 360 grados, pero no van a poderse posicionar en cada uno de esos grados, todos los motores paso a paso. Habrá motores que puedan generar más pasos que otros. Esto va a depender del número de bobinas con las que esté constituido. Habrá motores que nada más puedan generarse 4 pasos, de 0, 90, 180, 270, y bueno, pues de nuevo el 360, ¿no? Habrá otros motores que cada 45 grados se pueden mover, habrá otros que cada 60 grados. Insisto, va a depender de las bobinas que tengan, el embobinado. Los más comunes son los que se mueven a 45 grados, lo vamos a ver más adelante. Entonces, dice que se trabaja entonces con un tren de pulsos que se sucede con una secuencia, es lo que les comentaba, a través de una combinación. Y esta pues está ya previamente definida en cada una de las bobinas del estator. Cada vez que a alguna de esas bobinas se le aplica un pulso, el motor se desplaza un paso y queda fijo ahí. Hay que energizar o excitar de diferente manera la bobina para que se siga entonces moviendo. ¿Sí? Ahí les dice, puede haber de 90 grados o hasta de 9 grados o 0.9 grados. Entonces, todo esto depende justamente de las características del motor. Dice, por lo tanto, el poder mover el motor en pequeños pasos va a permitir controlar su posición con mayor o menor precisión, dependiendo justamente del avance de los pasos. Quiere decir que con un motor paso a paso, pues puedo tener la precisión que necesito en el movimiento, dependiendo el motor que se haya elegido. ¿Sí?
Y aquí viene el principio, me regresé una hoja al principio, funcionamiento, perdón. Internamente un motor de este tipo está compuesto por 2 bobinas con un punto medio. Ahorita lo van a ver en el diagrama. Estas bobinas se ubican en lo que se denomina estator o el embobinado o la carcasa exterior del motor, porque el interno pues sería el rotor. Dice, además del estator, este tipo de motor está compuesto por una parte móvil estriada. ¿Qué quiere decir? Que esta estriada está como, bueno, pues como su nombre dice, ¿no? Con estrías, como con ranuritas, Sí, a esta le llaman rotor. Cuando se aplica tensión a cualquiera de las 4 bobinas existentes, esta genera un campo magnético. Ante esta situación, una estría del rotor se alinea con un campo desplazándose hacia un determinado número de grados. A este desplazamiento se le llama paso. ¿Sí? Si en esta situación se desalimenta la bobina y se alimenta la siguiente, el rotor va a girar otro paso en una dirección determinada. Se le quita la alimentación a esa bobina y se alimenta otra, pues se va a mover en otro determinado ángulo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahí es donde entran los trenes de pulso, ¿sí? Se energiza la bobina, la que sea, se va a mover. Se le quita la energía esa, se le pone a otra la energía y se va a mover, se va a desplazar a otro ángulo. Y entonces ese tren de pulso va energizando una bobina en cada tiempo determinado. Y eso es lo que va a hacer que el motor se esté moviendo en determinado ángulo. ¿Sí? La característica principal de estos motores es el hecho de poder mover un paso a la vez por cada pulso que se le aplique, lo que les comentaba. Entonces, esos ángulos pueden variar. Pueden quedarse enclavados en una determinada posición, porque pues si se deja de energizar esa bobina, pues ya se quedó ahí y no se mueve. ¿Sí? Hay 2 tipos de motores paso a paso, que es pero sin embargo el que más se utiliza es el de imán permanente, que es el que se utiliza más en cuestiones de robótica, en lo que nosotros pudiéramos utilizar. Y su característica es esa, que se utiliza un material tipo imán, o es un hierro especial, vaya, para el rotor, que sería lo que se conoce como imán, o como lo vieron en el video, el imán, vaya, el imán que es el que va a estar generando la inducción, ¿sí? Ese sería el material que se identifica como imán permanente. Generalmente es hierro, es que se me va el nombre. Es una aleación y le da ciertas características de funcionamiento. Creo que aquí adelante viene, para que no les diga yo mentiras. ¿Sí? Entonces, está constituido por un rotor, un estator. El rotor pues es la parte que se mueve. El estator pues es el conjunto de bobinas. Por acá viene algo más. Van a estar alimentadas por trenes de pulso las bobinas. Ojo, no todas las bobinas se pueden alimentar, porque entonces lo que va a pasar es que puede quedar sin funcionamiento. Luego a veces ahí, cuando hacemos la práctica, nos sucede eso, que no estamos alimentando adecuadamente y el motor pues no se mueve. Hay una combinación ya específica, ¿sí? ¿Qué podemos controlar a través de esta frecuencia? La posición, la velocidad y el giro, ¿sí? Aquí ya nos está dando características de funcionamiento para poder decidirnos si es el de paso a paso el que nos puede servir. Si yo nada más voy a controlar la velocidad y quiero un torque más elevado, pues entonces el adecuado
será el de corriente continua. Pero si yo además necesito que el motor se mueva en determinado tiempo a determinada posición, entonces pues el adecuado será el de paso a paso, ¿sí? Todo esto se lo digo porque si ya están pensando en el proyecto final, pues ya vayan pensando en qué motor van a utilizar. Entonces, ¿dónde las podemos encontrar? Por si acaso quieren desmantelar por ahí algo en su casa, pues en discos duros, alguno que ya no les sirva, en unidades de CD-ROOM, en unidades de DVD, en impresoras, eso es un hecho que las pueden encontrar. Entonces, si quieren de una vez ir por su motorcito, pues, o en cualquier deshuesadero también, van a haber muchos de estos. ¿Cuál es el inconveniente de un motor paso a paso? Tiene una velocidad angular limitada. Dicha limitación surge de que para realizar un paso, el motor requiere un tiempo para alcanzar la posición de equilibrio. Si dicho tiempo no se respeta, entonces ocurriría los pulsos serían demasiado elevados, entonces no se alcanzaría ese punto de equilibrio para que se pueda localizar en una posición y posteriormente irse moviendo a otra. Entonces, bueno, a veces los motores cuando no están siendo bien energizados o bien alimentados, nada más alcanzamos a escuchar un pequeño zumbido. Creo que todavía tenemos tiempo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. De acuerdo a la forma en que funcionan los motores paso a paso, los podemos encontrar de dos maneras, el unipolar y el bipolar. Pero también podemos encontrar una clasificación de acuerdo a la constitución o de acuerdo a los elementos que estos tienen, que eran los que les comentaba hace un momento. Los de reluctancia variable, los de imán permanente y otros que son híbridos o la combinación de estos dos. Dice que el de reluctancia variable, su rotor está fabricado con un cilindro de hierro dentado y el estator está formado por bobinas, igual que cualquier otro. Este tipo de motor trabaja a mayor velocidad que los de imán permanente, que era lo que le decíamos anteriormente, ¿no? Esa es una de sus limitantes. Si quisiéramos una mejor velocidad, bueno, pues a lo mejor buscamos un motor paso a paso de reluctancia variable. En los motores tipo imán permanente, su rotor es un imán que posee una ranura en toda la longitud, o las estrías, esas que decíamos, y el estator está formado por una serie de bobinas enrolladas alrededor del núcleo polo. Eso siempre va a estar, el embobinado. Ya como esté constituido el rotor, es lo que nos da la diferencia. Entonces, bueno, pues ya habíamos dicho que nos vamos a enfocar en esos, aunque pudiera ser una opción utilizar los híbridos también. Pero los más comunes son los de imán permanente y son más fáciles de adquirir, más económicos, o los podemos encontrar más fácil en varios componentes. Estos son los dos símbolos de los motores unipolares y bipolares. Esas que parecen como, ¿qué serán? Como M's, o no sé qué forma le encuentran donde está ABCD. Esas son las bobinas. Fíjense bien, hay libros que dicen que los motores paso a paso tienen 4 bobinas. Ojo, no tienen 4 bobinas, tienen 4 cables. Un par de cables me representan la bobina 1 y otro par de cables me representan la bobina 2, o lo identificamos como la bobina 2. Los bipolares, nada más vamos a identificar 4 cables que salen del motor. Los bipolares. Se le llaman bipolares porque pueden trabajar en ambos sentidos. Y esto se logra invirtiendo la polaridad de la corriente, la forma en la que fluye la corriente en un sentido o en otro sentido. Entonces se pueden polarizar
de las dos maneras, pues, y entonces por eso se le identifican como bipolares. Regularmente tienen la misma función o podemos alcanzar la misma aplicación. Hay quien dice que es más fácil manejar un unipolar, pero habrá quien diga que manejar un bipolar de forma más sencilla. ¿Qué componentes se utilizan para el control de estos? Ahí es donde viene la diferencia. En el bipolar se necesita un componente que se llama puente H, que permite invertir la polaridad de la corriente, como un switcheo. Si quiero que la corriente vaya en un sentido, o si quiero que la corriente vaya en otro sentido, le cambiamos y entonces vamos a ver que el motor va a girar de un lado o hacia otro. Y la forma de identificar los unipolares es a través de sus cables también. Puede tener 5 o 6 cables, pero no hay diferencia realmente. ¿Por qué? Porque habrá, al final nos quedamos con 5 cables, porque si yo encuentro un motor unipolar y este tiene 6 cables, lo único que voy a hacer es tomar los 2 cables comunes y los voy a puentear o los voy a juntar. Y entonces ya tengo los 5 cables. Hay otros motores que ya internamente tienen ese puenteo de la línea esa que dice ahí común. Todos la identifican, ¿verdad? Todos están viendo la imagen, ¿cierto? Ok, muy bien. Sí, maestro. Entonces, ¿sí se entiende esa parte? ¿Por qué vamos a encontrar unos con 5 cables y otros con 6 cables? Sí, maestra. Ok, bien, gracias. Si son 6 cables, al final voy a producir 5 cables, porque voy a tomar los 2 comunes, hagan de cuenta que le doy una enrolladita y de ahí le saco para que se vaya a tierra ese cable. ¿Sí? Aquí les dice eso mismo que les estoy comentando ahorita. Aquí igual, dependiendo cómo pongamos la secuencia, van a funcionar en determinada forma. Y ahí está la secuencia. Fíjense. Hay 3 maneras de trabajar con un motor unipolar, el básico o el sencillo. El que tiene 4 cables. ¿4 por qué? Porque el quinto va a ir a tierra. Con ese no trabajamos. Ese se aterriza y seguimos teniendo 4 cables, igual que el bipolar. Si los cables de bobina ABCD, como ya los vimos que está identificado, yo pongo una combinación 1, 1, 0, 0, voy a tener un movimiento, según recuerdo, de 45 grados. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Si yo pongo 0, 1, 1, 0, me va a dar uno de 135. Y si pongo 0, 0, 1, 1, me va a dar uno de 180 más 225. Y si pongo 1, 0, 0, 1, me va a dar de 355, 45, creo, algo así. O sea, se va a ir moviendo de plano, como si fueran 45 en cada cuadrante, perdón, no se va moviendo de plano, de cuadrante. Y en el caso fíjense bien, los dos primeros, en el primero, perdón, hay 2 bobinas energizadas o 2 cables energizados, AB, BC, CD y AD, ¿sí? Y me hace un tipo de movimiento. En el otro, ¿sí? Ese hay un cable que está energizado y se va así, A, B, C, D. Y ahí, según recuerdo, y ahorita lo revisamos, es 90, 180, 270, 360 o 0, ¿sí? Eso es lo que les explica ahí en las notas. Ahí está, fíjense. Ese es el primer caso. Si se fijan, está energizada A y B. No sé si alcanzan a ver, no sé si ya se movió. Están unas figuras. Porque ahí está.
Lo que está en rojito y moradito son las que se están energizando, ¿sí? Y ahí nos dice cómo fluye. Fíjense bien, ahí tengo A y B. No se va a alcanzar a ver muy bien la flechita, pero aquí en el circulito dice sur y norte. ¿Sí? Ese que está, el círculo ese, es el embobinado, ¿sí? Entonces, ahí está una flechita. No sé, a ver, dígame si la alcanzan a ver, porque, bueno, yo sí la alcanzo a ver una puntita que me está refiriendo a la flecha. Y si no, déjenme tomo captura. Está más fácil, porque déjenme, voy a mi pizarroncito y voy a, antes de irnos, ay Dios, ahí está. Esta es la flechita, ¿sí? Entonces, esa, ¿se fijan? Se fue a 45 grados. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar esa parte? ¿Qué observan en esas imágenes, jóvenes? Yo les hablé de polaridad, ¿verdad? Fíjense. Esas como barritas son las que van a provocar. De hecho, aquí yo lo dije mal, ¿eh? Voy a corregir. Qué bueno que está grabado. Voy a corregir. El circulito es el estator y las barritas me representan las bobinas sí, de hecho las bobinas, los dos cables A, B, C, D, ¿sí? Sí nos vamos ubicando. Entonces, por eso les decía, esto es atracción-repulsión, ¿sí? ¿Cómo es ese medio círculo? Dice ahí sur. ¿Qué hace las bobinas o la parte energizada con la polaridad norte? Ahí ese moradito es norte. ¿Qué está sucediendo ahí, jóvenes? ¿Se están atrayendo? Exactamente. Entonces se atraen, se repelen, se atraen, se repelen. Por eso el norte de acá de la derecha, pues está repeliendo, ¿sí? Entonces, como hay determinada fuerza, entonces queda aquí a la mitad y si ese es el giro del estator, va a quedar ahí. ¿Qué va a pasar en el de abajo? ¿Cuál se energizó? Se energizó, perdón, es A y C, la otra. Se energizó B y D. Entonces, es que el borradorcito no nos alcanza, no nos deja ver, pero es norte-sur. ¿Qué va a hacer? Pues se va a jalar hacia ese lado. Entonces, el rotor se mueve para acá. Ahora, en el caso este de aquí, el de la derecha, ¿sí? Se está energizando B y C. Entonces, se atrae hacia este lado y aquí es donde se gira a 135. Y en el caso de la derecha, pero la inferior, se está polarizando por ahí A y D, que da el negativo o el norte y atrae el sur y entonces nos genera este movimiento. ¿Sí? ¿Sí se entiende, jóvenes? Aquí están aquí son 6, 2, 4, ahí faltaron. Bueno, ahí está, si se fijan, en el primer caso es el que ya vimos. En el B, nada más está polarizando una. Por eso es que queda, por así decirlo, vertical, ¿no? O queda a los 90 grados, porque no hay otra fuerza que lo jale hacia otra angulatura. ¿Sí estoy siendo clara? Sí, maestra. Sí, en el caso de la C, es el mismo que ya habíamos dicho.
Pero el caso de la D, nada más se energiza una sola. Por eso queda hacia abajo, a los 270. En el caso E, lo vimos en el anterior. En el caso G, en la F, perdón, se energiza una sola. En el caso G se están energizando dos. Y en la H, ¿sí? Ahí estamos viendo una sola también. Entonces, es pura atracción y repulsión, ¿sí? Y bueno, así antes de terminar, sucede exactamente lo mismo con el bipolar. La diferencia es que en el otro estamos poniendo 0, 1, 0, 1 o 5 y 0 volts, 5, 0 volts. Y aquí lo que se tiene que hacer es hacer la inversión de la corriente, ¿sí? Positivo, negativo, positivo, negativo, o sea, si va en un sentido, va en otro sentido, ¿no? El voltaje positivo, voltaje negativo. Y sucede exactamente lo mismo a través de atracción y repulsión. Y aquí incluyen todavía más pasos en donde nada más se energiza una sola. Entonces, si quiero tener mayor precisión, pues puedo hacer la combinación de todas, con dos o con una. Pues nunca le he hecho, pero habría que revisar qué sentido tendría si se energizan 3 o si se energizan 4, ¿no? Nunca hemos hecho la prueba, pero pues creo que no tendría mucho sentido. ¿Sí me explico, jóvenes? Así funcionan los paso a paso. Aquí les pongo algunas prácticas que vamos a trabajar para luego revisar lo que sería servomotor. Yo les voy a pedir que revisen las notas, por favor, para que si hubiera algún dato, me sale un poquito de contexto ahí con la diapositiva que no estaba bien y los videos, pero si se me pasó algo, pues para que me digan y si hay alguna duda, pues también que me la hagan saber. ¿Sí? Yo ya les he pedido que revisaran las notas. ¿Puede dejar de grabar, Valenzuela? Gracias. Entonces, no Sí. sé si tengan dudas de esto.